Voy a referirme ahora de una manera más conceptual y tal vez un poquito más sistémica, lo que es el proceso contable y también considerando la importancia y la necesidad que esto tiene, como tal vez ya creo que se puede ver un poco visto reflejado en el caso, para efectos de llevar una adecuada gestión en, en una empresa, en términos generales, pero también como para validar y corroborar la importancia y la necesidad de la información contable en los negocios forestales. En esta oportunidad lo que quiero resaltar, como pues ya lo indiqué, es lograr la comprensión de lo que es este proceso contable y la comprensión de la estructura general de los balances generales de las empresas como informes financieros y de los estados de resultados. Es decir, que la contabilidad es fundamentalmente un sistema de información histórica sobre actividades, movimientos y movimientos financieros de las empresas. Es básicamente un sistema de información acerca del dinero y de los movimientos, procedencias y destinos que tienen los diferentes recursos financieros y presupuestarios de una organización. Digamos, hay dos grandes tipos. Uno, lo que es la contabilidad por partida simple, y otro, que es el llamado contabilidad por partida doble, que utiliza las denominadas cuentas T. Es que se divide cada cuenta en dos categorías de debe o haber, que ya ese término ya no salió por allí, y cuando dice de partida doble, lo que significa es que cada movimiento, cada transacción que se hace tiene que contabilizarse en dos partidas contables, es decir, en dos registros. La contabilidad simple solo registra un único movimiento. Y la contabilidad simple es la conocida contabilidad de caja, esa pues que todos nosotros practicamos o hacemos o alguna vez hemos utilizado. Esta contabilidad de caja pues sencillamente lo que hace es llevar un registro que en cada fecha, por qué causa o por qué razón o qué motivo, qué movimiento hacemos, por el cual generamos un ingreso de dinero o bien una salida de dinero. Y llevamos el saldo del dinero acumulado desde una fecha inicial. Entonces, es sencillamente eso. ¿Cuánto dinero entra? ¿Cuánto dinero sale? Por eso se le llama también la contabilidad de caja, porque es lo que está ocurriendo en una caja registradora, por ejemplo. Cuánto dinero está entrando y cuánto dinero está saliendo. Entonces, la contabilidad de partida doble tiene una característica de ser más compleja. La premisa decía es que cada cuenta o cada movimiento se debe registrar en dos cuentas distintas. Ejemplo aquí, si un banco de semillas recibe 75,000 colones de un donante, o 75,000 dólares de un donante, este ingreso lo registraremos en una cuenta que se llama caja y bancos o una cuenta de efectivo, donde decimos ingresó acá. Eso es una cuenta de un activo. Por tanto, las sumas se registran del lado derecho, perdón, del lado izquierdo, pero no solamente registramos que el dinero entró en caja, sino que esto que está aquí quiere decir que tenemos que restarlo, que estamos sumando aquí, tenemos que restarlo en otra cuenta. Y entonces se la restaremos a una cuenta que se llama aportes del donante o aportes de los donantes. Lo que hacemos para restar es simplemente, esto es una cuenta que registra aquí una disminución. De forma que un aumento aquí y una disminución acá mantiene el balance. Esa es, digamos, la idea. Entonces, otro ejemplo, si el banco vende 3,500 dólares en semillas, entonces eso lo registraremos aquí como un ingreso. Ahora veamos, puede ser que nosotros tenemos que disminuir esta cantidad en el valor que tienen nuestras semillas en el inventario. Es decir, en nuestras existencias de semillas ahora tenemos 3,500 colones menos en semillas, en nuestro banco de semillas. Entonces es eso. Recibo dinero por haber vendido semillas, aumento en la caja. Disminuye mi valor del inventario de las semillas que tenía porque saqué semillas. Entonces disminuyo eso en el valor de mi inventario, que son esas existencias de semillas. Supóngase también que en otra fecha
se pagan $300 en viáticos para salir a recolectar semillas. Bien, entonces, nosotros tendremos que desde nuestra caja pagamos esos $300 a unos trabajadores, entonces salen $300. Quiere decir, le restamos $300 a la caja, porque estos salieron, estos son salidas. Pero resulta que tenemos que quitarlo de otro lado. Entonces nosotros tenemos una cuenta que se llama viáticos. Los viáticos, digamos que es una cuenta además se trabaja prácticamente como una cuenta de pasivo. Entonces lo que quiero tal vez un poquito ir ilustrando es que las empresas en general utilizan estos dos sistemas, porque hay una caja que tiene que ir llevando el registro cotidiano, pero la contabilidad formal de la empresa tiene que llevarse entonces en el proceso, en los registros de partida doble. Entonces, la partida doble es básicamente eso. Las cuentas de los activos, lo que son los activos son los bienes que la empresa tiene o los derechos que la empresa adquiere. Y entonces, esas cuentas de esos llamados activos se aumentan del lado izquierdo y se disminuyen del lado derecho. Al lado izquierdo se le llama el debe y al lado derecho se le llama el haber. Hola, profe, buenos días. Buenos días, Mónica. Díganme, ¿usted me escuchó? Viera que a mí no me quedó claro qué es el debe y el haber. O sea, ¿qué significa cada una de esas palabras? Digamos que el debe son aumentos registrados en cuentas, ¿verdad? O en rubros que corresponden a cuentas de los activos. Esa es la primera, digamos, el primer concepto. ¿Ya? Son aumentos en cuentas de los activos. Y también son disminuciones, o bien son disminuciones en cuentas de pasivos y de patrimonio. Vean que el concepto es bimodal, es decir, tiene dos formas, dos modalidades, ¿verdad? Cuando refiero a cuentas de los activos, entonces mi término debe significan aumentos. Si estoy con cuentas de pasivos y patrimonios, mi término debe significan disminuciones. El haber significa disminuciones cuando registramos cuentas en activos. Y el haber significan aumentos cuando registramos cuentas de pasivos o cuentas de patrimonio. ¿Sí te queda claro? Sí, profe, muchas gracias. Otro concepto que yo creo que es importante de tener en cuenta es que los procesos de gestión contable se dan dentro de un ámbito de responsabilidad o un ámbito de gestión. Es decir, ¿a qué le corresponde o a qué parte de la organización le corresponde? Porque entonces aquí puede ser que nosotros veamos a la empresa como un todo. Y cuando vemos una empresa como un todo, ahí es donde tenemos el balance general con todos los valores consolidados de todas las actividades, empresas o unidades, dependencias, departamentos. Todo junto está visto en un informe consolidado. Entonces eso es el nivel, digamos, de gestión empresarial o el nivel de gestión institucional, toda la organización en su conjunto. Ahí estamos mostrando resultados de la organización en su conjunto. Los llamaremos resultados consolidados. Pero también nosotros podemos ver que los costos específicamente y los presupuestos se tienen que gestionar por unidades de trabajo, como por centros de trabajo. Y entonces ahí es donde hay lo que se denominan, o se establecen lo que se denominan centros de costos, que es lo que se está utilizando aquí. En un centro de costos puede ser cualquier departamento, cualquier espacio, cualquier actividad, cualquier proceso o cualquier proyecto que genera costos a la organización, le genera costos continuamente, ¿ya? Pero por lo general no genera ingresos o no tiene la obligación de generar ingresos. Implica que puede contribuir a crear valor para la empresa de forma directa o indirecta. Por ejemplo, producción está generando valor directo, pero mantenimiento o una unidad de mantenimiento está generando valor de manera indirecta. Entonces, los centros de costos, la característica es importante es eso, son generadores de costos. Contribuyen a crear valor en forma indirecta o directa tal vez, pero que no tienen el compromiso ni la responsabilidad de generar ingresos, ni tampoco generar utilidades.
Entonces, cada centro de costos requiere un responsable de la gestión de los costos de ese centro. Es decir, hay una persona que tiene que responsabilizarse por la gestión de los costos de esto que estamos denominando centro de costos. Y veamos algunos ejemplos. ¿Qué cosas podrían ser centros de costos? ¿Qué cosas podrían ser catalogados como centros de costos? Está, por ejemplo, como ya decíamos, los departamentos, qué sé yo, si hay un departamento de administración, de mercadeo, de investigación y desarrollo, o esas cosas pueden ser considerados como centros de costos. Digamos, las fincas, o diferentes tal vez como sucursales. Hablemos de fincas o tramos de las fincas, secciones de la finca, la zona de la plantación, la zona de potrero, la zona de bosques, el área de vivero o las diferentes, digamos, actividades relacionadas con los distintos espacios dentro de una misma finca, por ejemplo. O podríamos consignar como centros de costos tal vez parte de, digamos, espacios de infraestructura, bodegas, casas, etcétera. O incluso hasta podríamos considerar como un centro de costo o como centro de costos, por ejemplo, equipos o equipos especiales. Por ejemplo, la maquinaria agrícola, la maquinaria de aserrío, la maquinaria de, digamos, las cosechadoras, camiones o cualquier tipo de equipo, digamos, altamente especializado, nosotros lo podemos registrar como un centro de costo. Por ejemplo, pensemos en un aserradero móvil, un aserradero portátil, ¿verdad? Eso en sí mismo, donde usted lo lleve a operar y todo, pues te necesita movilización, te necesita personal, te necesita combustibles, lubricantes y otra serie de cosas para poder funcionar y para poder trabajar. Absorbe costos. Muy bien. Entonces, esta es, digamos, lo que se están llamando centro de costos o lo que se denominan centro de costos. Importante, tiene que haber una responsabilidad. Y la otra cosa es que en la medida que se establecen centros de costos, se procura la eficiencia en la gestión de costos de cada uno de esos denominados centros de costos. Y esta es tal vez el gran tema o el corazón del tema. Es el ciclo de gestión contable y financiera visto en conjunto. Entonces pensemos en lo siguiente. ¿Qué es lo que tenemos? Es una empresa que genera actividades, ya sea reforestación, ya sea un aserradero. Está generando aquí actividades operativas, actividades productivas o servicios. Estas actividades, digamos, se ejecutan bajo la responsabilidad de un área de operaciones. Un área de operaciones podría ser la plantación, el manejo de plantación, podría ser un proyecto también, ¿verdad? Pero fundamentalmente pensemos, digamos, en operaciones productivas, en la operación del vivero, en la operación de la plantación, del aserradero, etc. Y entonces, para poder ejecutar esas actividades, se necesitan recursos, se necesita gente, se necesitan materiales, se necesita energía, se necesitan insumos, se necesita información. Y entonces, cada vez que ocupo información o cada vez que ocupo gente, entonces resulta que estoy generando, por decir, una adquisición de un servicio personal de trabajo, o estoy generando una adquisición de materiales, o estoy generando adquisiciones de energía. Y esas adquisiciones son las que llamamos transacciones. Entonces nuestras actividades para poder funcionar están generando transacciones, es decir, por algún lado tuvo que haberse comprado algo o contratado un servicio. Y estas son las transacciones. Entonces, en el área de contabilidad, donde están los contadores, los que hacen la contabilidad, entonces tienen que tomar la información de estas transacciones e identificar un manual de cuentas y poder clasificar y registrar la información de cada una de esas transacciones. Entonces, de acuerdo con los sistemas de registros de cuentas, es decir, los sistemas de catalogación de rubros, de partidas contables. Y entonces, con esa información es que se procesan, se hace todo el procesamiento contable que finalmente nos genera una serie de informes financieros, que son entonces el estado de resultados, el balance general u otros informes. Por ejemplo, flujos de caja o, por ejemplo, informes de distribución sobre dividendos, por ejemplo, para las empresas privadas, las sociedades anónimas, u otro tipo de informes, algunas relacionadas también, por ejemplo, con
con rendimientos de acciones o registros de acciones de los inversionistas o de los dueños de la empresa. Pero los fundamentales son esos dos, balance y estado de resultados. Estos informes son conocidos entonces por el área gerencial o el área administrativa y por, incluyendo acá, digamos, los gerentes de operaciones, ¿ya? Que son los responsables de las gestiones y de los procesos operativos. Ellos tienen que ver cuánto están generando esos diferentes centros de costos y cuál es lo que está rindiendo, cómo se está comportando. Los informes financieros deben analizarse y deben interpretarse. Y esa interpretación pues tiene que obviamente llevar a una serie de decisiones. Esas decisiones pueden ser acerca de las operaciones o pueden ser acerca de inversiones. Puede ser, por ejemplo, que la empresa decida que a partir de lo que estamos viendo podemos desarrollar nuevos proyectos de inversión o podemos hacer nuevas inversiones. O bien puede ser que algunas decisiones lleven a que debemos seguir trabajando en lo que venimos haciendo, pero debemos mejorar nuestro trabajo. O debemos reprogramar o podemos reprogramar o cuantificar de una manera más precisa los planes operativos, por ejemplo, del siguiente periodo. Entonces, esto es parte de digamos, de ese planeamiento operativo y financiero. Puedo hacer mejor mis presupuestos de operaciones del próximo año y puedo también definir, por ejemplo, algunas inversiones, que pueden ser proyectos de inversión o simplemente también pueden ser proyectos de mejora o esfuerzos de mejora para mejorar la eficiencia operativa en la realización de estas actividades. Entonces, como ven, el proceso luego continúa de manera cíclica. Vamos a hablar de los dos informes básicos, el balance general y el estado de resultados. Decía, hay otros informes, ¿verdad?, que normalmente se elaboran también, son los flujos de efectivo. Esos son flujos de efectivo como informes, muchas veces hechos al final de una operación. ¿Cuál ha sido y cómo se comportó nuestro flujo de efectivo? Por ejemplo, para la información del año pasado, ¿verdad? O para un periodo que terminó, por ejemplo, en el primer semestre. Obviamente, acerca de balances y acerca de resultados, de estados de resultados y acerca de flujos de efectivo, también es posible hacerlos a futuro, proyectados, como parte de las estimaciones de un presupuesto futuro o de un proyecto. Pero los que vamos a conocer y analizar son informes ya, digamos, cumplidos, de actividades ya cumplidas, información del pasado. Eso es lo que vamos a estar viendo en este curso. Bueno, el balance. El balance general es un informe de la situación financiera que tiene una empresa que básicamente corresponde a una fecha determinada. Es decir, ¿cuál es esa? La foto, es como la foto que nosotros nos tomamos. Se compare la foto que se toma hoy con la foto que se comparó hace un año atrás. Así soy yo hoy, desde que nací hasta hoy me veo así, ¿verdad? Pero hace 5 años atrás me veía así, hace 10 años atrás ya tenía todavía mucho más pelo. Entonces, ese tipo de cosas van registrándose, es algo que corresponde a un instante, a un momento, a una fecha fija, específica. Y este balance general se basa en una ecuación básica, que es que la suma de todo lo que la empresa tiene, que se llaman activos, es igual a los pasivos más el patrimonio, o dicho de una manera más coloquial. Todo lo que la empresa tiene, en parte, lo ha cubierto con el patrimonio que han puesto sus accionistas, pero también parte de ella lo compró con plata prestada y por tanto lo está debiendo, ¿no? Y eso es lo que significan los pasivos. Los pasivos son las cosas que estamos debiendo. Entonces, ese es, digamos, el balance básico. Siempre un balance tiene que reflejar el mismo valor en el total de los activos y luego en la suma del pasivo más el patrimonio. Mientras que el estado de resultados es un informe que corresponde a un periodo de tiempo. Tiene una fecha de inicio y una fecha de fin. Bueno, casi siempre se dice va, por ejemplo, desde el 1 de enero al 31 de diciembre, o del 1 de enero al 30 de junio, o del 1 de enero al 30 de marzo. Es decir, no importa el periodo, pero corresponde a un periodo definido. Profe, pero no es cierto que esto se tiene que hacer por año calendario. Sí, perdón, los informes formales y los informes que usted presenta
públicamente, o los informes, digamos, que se presentan para efectos fiscales o para efectos de asambleas, son informes anuales. No obstante, las empresas, muchas de ellas llevan el registro contable en periodos más cortos para irlos monitoreando. Esto por lo general lo ven los contadores y el gerente o la gerencia y la junta directiva en algunos casos. Bueno, les decía, entonces el estado de resultados en lo que se basa es en esta ecuación, ¿verdad? La utilidad es igual a los ingresos menos los gastos. Si es que hay utilidad, pero si esa resta de ingresos menos gastos es negativo, entonces la empresa tiene un déficit. La estructura de los balances es básicamente esta. Activos por un lado y pasivos y patrimonio por otro. Digamos que esta es como la estructura clásica, en dos columnas. Da igual la suma de los activos a la suma de los pasivos más el patrimonio. Profe, ¿Sí? ¿cuáles eran entre los corrientes y los no corrientes? ¿Cuáles eran a largo plazo o a corto? Ahora bien, los activos, decíamos, son bienes o derechos que la empresa tiene adquiridos. Y estos normalmente se clasifican en dos grandes categorías. Unos que son circulantes, se les llama circulantes, o también se les llama corrientes, o también se les puede llamar de corto plazo. Y luego están los activos fijos o también activos duraderos. Menos frecuentemente se les llama también activos de largo plazo. Entonces, los activos circulantes generalmente se ordenan comenzando por el dinero en efectivo hasta los que son menos fáciles de convertir en dinero en efectivo. Un activo menos líquido es el que cuesta un poco más convertirlo en dinero en efectivo. Entonces, lo típico de los activos circulantes son cosas como efectivo, caja y banco, cuentas por cobrar o cosas como derechos prepagados. Supongo que yo contrato la elaboración de una máquina y entonces pues doy un anticipo de un 40% de lo que cuesta el producto. Entonces ya con solo que yo le hago un depósito ya, ese monto que ya deposité es para mí un derecho adquirido. Entonces, lo registro como algo que me pertenece, ¿verdad? Si yo compro un equipo y pago un anticipo, entonces tengo el derecho de que me entreguen ese equipo. Eso es lo que más o menos significan esto de derechos prepagados. Los activos fijos son activos duraderos. Generalmente se comienza por registrar las propiedades o los terrenos y luego normalmente por los edificios, las edificaciones. Posteriormente la maquinaria duradera, los equipos de fabricación, por ejemplo, de un aserradero o el equipo móvil, cosechadoras de vehículos y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces todo esto es parte de digamos, de lo que se conocen como activos fijos. En el caso de empresas forestales, a veces hay algunas variantes en cómo se tratan las plantaciones. Por ejemplo, si nosotros estamos en un vivero, la cosecha del vivero, o sea, lo que está en producción, se puede ver como lo que está listo para vender, se registra como productos en inventario en los activos circulantes, ¿verdad? Como valores de inventario, o como existencias, o como mercancías, o como mercadería vendida o mercadería por vender, ¿verdad? Se registran siempre en la parte de los activos circulantes. Mientras que muchas veces, digamos, las plantaciones establecidas que están en proceso, que van a largo plazo, la plantación inmadura, muchas veces se pone en activos fijos. En eso a veces se encuentran algunas variantes del tratamiento que se le da en una empresa o en otra. Lo importante es que ustedes, si se lo toman en un lado, entiendan por qué está ahí nada más. Los pasivos son deudas, ¿verdad? U obligaciones que la empresa tiene con otra gente, ya sea con los bancos o con proveedores de servicios a los cuales nos brindan algunas mercaderías o algunos insumos y se los pagamos posteriormente a crédito, ¿verdad? Esos son obligaciones, eso es lo que llamamos obligaciones o lo que llamamos deudas. Y esas deudas también se clasifican en circulantes o deudas pasivos corrientes o pasivos de corto plazo, cuando normalmente son deudas que se deben cubrir en el plazo menor de un año, o digamos dentro del rango de este año, dentro del transcurso de este año en ejercicio en que estamos, por ejemplo, ¿verdad? O dentro de un año. Esas se conocen como deudas de corto plazo. Y los pasivos de largo plazo son cuentas que nosotros tenemos a más de un año. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un préstamo, por ejemplo, por una casa o por un vehículo que compramos, el monto, y nosotros tenemos que pagar cuotas mensuales, digamos, el monto de la deuda total, qué sé yo, que yo puedo decir, bueno, tengo una deuda por 100 millones,
pero resulta que en este año tengo que pagar 12 cuotas, digamos, de 10.000 colones. Tengo que pagar 12 cuotas, son 120.000 colones. Quiere decir que esos 120.000 colones los registraré como dentro de mis pasivos de corto plazo y el resto los registraré como pasivos de largo plazo. Entonces es eso, la porción, digamos, de deuda de largo plazo, en principio, de una misma deuda debe irse disminuyendo progresivamente. De las ganancias que la empresa puede haber obtenido en un periodo, ¿cuánto de eso la empresa decide retenerlo para inversiones futuras? Las ganancias de una empresa, estas utilidades, se reportan en el otro informe. Es un valor que viene del informe del estado de resultados. Entonces vamos a ver el estado de resultados. El estado de resultados tiene esta estructura. Ingresos, costos y utilidad. Ingresos menos costos igual utilidad. Pero digamos que esto como que se repite varias veces. Entonces, podemos tener lo siguiente. Primero, normalmente se registran los ingresos generados por la actividad principal del negocio. Si su negocio es vender, pues son ingresos por venta. Si esto fuera una ONG que vive de donaciones, entonces los ingresos principales son ingresos o aportes de los donantes. Entonces, vamos para la empresa comercial. La empresa comercial entonces tiene ingresos casi siempre por venta y luego costo de eso que estamos vendiendo o el costo de lo producido. Si somos una fábrica, hablamos de costo de lo producido. Si somos una empresa comercial, que lo que hace es comprar unos productos y venderlos nuevamente, agregar valor a través de la distribución y venta, entonces hablamos de costo de lo vendido. O costo de mercadería vendida, se puede mencionar también. Entonces, vamos a ver, esto es lo que se conoce como el margen bruto, la diferencia entre este ingreso y entre lo que nos costó obtener el producto. Ese es el llamado margen bruto. Este margen bruto es el que ayer les mencionaba en el caso de mercadeo, que normalmente se habla. ¿Qué porcentaje de margen me deja este producto? Bueno, generalmente se refiere a esto. Estamos hasta aquí, ¿verdad? Es decir, si yo digo, este producto lo vendí en 1.500 colones, me costaron 1.000 colones y el margen bruto es 500. ¿Verdad? Entonces yo puedo decir, bueno, eso expresado como un margen sobre costo son 500 entre lo que me costó, o ingreso, margen sobre ingreso, o utilidad sobre ingreso, es pues ese margen o esa utilidad bruta entre el valor de los ingresos, lo que me costó, lo que me generó, lo que me ingresó. Bien, entonces ese es, digamos, como el primer eslabón, la primera grada, hasta la utilidad bruta. La segunda grada, o segundo eslabón, es lo que corresponde a la utilidad operativa, que está conformada por gastos de operación, que los gastos de operación son gastos de trabajo, digamos, de servicio, o gastos de administración, gastos de ventas, y mantener muchos de los recursos, a veces contratos, asesorías, infocomunicaciones, servicios contratados, consultorías que se pueden contratar, todo ese tipo de cosas es un gasto de operación. Y luego se reconocen también por allí los gastos de depreciación. Los gastos de depreciación son fundamentalmente, digamos, el valor de desgaste que sufre, ya sea nuestro equipo o también nuestro componente vivo o biótico. Se empieza a perder valor. Por ejemplo, había un registro que era depreciación de semovientes. Los semovientes es el ganado de la finca, para los animales que están en los potreros. Bueno, que tal vez tenemos animales que ya están pasados de viejitos, entonces, bueno, eso también va perdiendo valor. La utilidad operativa es entonces la utilidad bruta a la cual le resto los gastos de operación, ventas y administración, o gastos generales también conocidos, y le restan también los gastos de depreciación. Y a veces algunos otros gastos que puedan andar por allí, gastos fijos. Bien, eso es lo que da la utilidad operativa, lo que se conoce como utilidad operativa. También conocida como utilidades antes de impuestos o de intereses. Aquí después de esto, normalmente hay otros ingresos. Casi siempre lo que primero que aparecen aquí son los famosos ingresos financieros o gastos financieros. Los ingresos financieros es si en este periodo yo recibí un préstamo. El dinero que me entró por ese préstamo lo vamos a considerar como un ingreso financiero. Ese dinero que me prestaron. No lo voy a poner junto con los ingresos por ventas, sino como ingreso financiero. Y pueden entrar ahí también, si yo tengo, por ejemplo, un depósito, un certificado de depósito a largo plazo, a medio largo plazo, a corto plazo, y eso me generó unos intereses, pues esos también se consignan como ingresos por intereses. Pero también, aparte de ingresos financieros y de gastos financieros, yo puedo tener otros gastos.
por ejemplo, ocasionados por la venta de activos en desuso. Por ejemplo, que cambié un camión, compré un camión nuevo y ahora el camión viejo lo vendo, ¿ya? O vendí una maquinaria vieja que no estoy utilizando, vendí un escritorio que ya no ocupo. ¿Ya? Entonces, lo que entra por ese tipo de cosas no son ingresos importantes, sino que son llamados o dentro de la categoría de estos otros ingresos. Y otros gastos que pueden ser, por ejemplo, un gasto como, por ejemplo, por una demanda legal, sino que lo registro como otros gastos. Y entonces, después de restar de la utilidad operativa otros ingresos y otros gastos, entonces tengo una utilidad que se llama antes de impuestos. Y a esa utilidad de antes de impuestos, yo le calculo cuánto tengo que pagar en impuestos sobre la renta. Estos impuestos generalmente se refieren a impuestos sobre las rentas o impuestos similares. Puedo cargar aquí, por ejemplo, los impuestos municipales, impuestos territoriales. Y después de que resto todos esos impuestos, entonces se obtiene lo que llamamos utilidad neta, ¿verdad? Que es la ganancia final pura y libre que puede disponer la empresa y los dueños de la empresa. Entonces, este valor de la utilidad neta, entonces se lleva al balance general y se anota, ¿verdad? Como digamos, utilidad del periodo y se suma a las utilidades que tal vez la empresa ha venido guardando o acumulando para sus proyectos de inversión que pueden ser a largo plazo o para mejorar sus operaciones. Pueden ser para proyectos de mejora de calidad, de mejora de procesos, mejorar la eficiencia, mejorar el tratamiento de los residuos, etc. Muy bien, entonces tal vez así como síntesis, quiero tal vez indicar que el manejo de la información financiera obviamente tiene una importancia para conocer el estado de la situación de las empresas y también para planificar posibles inversiones, negocios nuevos o proyectos de mejora de calidad y de gestión en las organizaciones, y que la elaboración de todo un buen sistema contable, presupuestario y con un sistema de costeo adicional es algo que se vuelve sumamente necesario y útil, sobre todo para lo relacionado con la gestión de operaciones, porque ahí nos da muchísimo mayor claridad e información sobre los verdaderos costos o los costos más próximos y específicos que incurrimos en las distintas actividades de operación de una empresa. Por ejemplo, efectivamente, el uno poder costear no solamente cuántos recursos está absorbiendo el vivero, por ejemplo, sino poder saber cuál es la renta hasta un grado de detalle, como por ejemplo poder saber cuál es la rentabilidad que está dando una especie versus otra, dentro de los productos o plantitas que se producen en el vivero, por ejemplo. Y así por el estilo uno puede precisar detalles, digamos, de costos cada vez, digamos, más específicos o más precisos. Ahora bien, importante, ustedes no van a tener como tarea ni como función profesional ni ejercicio profesional el hacer la contabilidad, pero sí como ejercicio profesional van muy probablemente a tener que asumir responsabilidades relacionadas con la gestión de costos, de gastos o de ingresos que puedan corresponder a sus unidades de responsabilidad o ámbitos de trabajo en los que pudieran estar ubicados. Bien, esto es, digamos, de mi parte. Que tengan un buen día y muchísimas gracias. Que reposen